Trabajar con Carelia. Gracias, Carelia. Así que te doy la palabra y te dejo compartir pantalla también para que Hola, compartas. sí. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a esta sesión. No sé si quieren eh, poner sus cámaras. No somos muchos y también la idea es que esta presentación sea una especie de, no, bueno, como taller, pero algo que sea una conversación. Bueno, yo soy Carelia Martínez y soy la directora de investigación de Red Panda Lab, pero también trabajo, bueno, vivo en Holanda y trabajo como consultora en ASML, que es una empresa, como dijo Camilo, que fabrica máquinas para fabricar microchips. Ahí está. Y entonces trabajo ahí en la parte de aprendizaje y mejora continua. Yo soy ingeniera civil graduada de la UNE, pero luego me vine a hacer una maestría a Holanda y bueno, ahí me metí más al tema de consultoría e investigación. Entonces, la sistematización de experiencias es una investigación, uno de los estudios especializados que realizamos en Red Panda Lab y en esta ocasión voy a compartir con ustedes los conceptos o nociones básicas de por qué se usa, para qué, por qué no, por qué es importante que sepamos sobre esta herramienta y también las nociones prácticas de cómo podemos implementarlas en nuestros proyectos, en nuestro día a día también. Entonces voy a partir pantalla y pueden ver mi pantalla. No, no podemos ver tu pantalla aún. Ok, espérame. A ver, porque ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno. Objetivo de la sesión, como les decía, tener los conocimientos básicos de la sistematización de experiencias. No sé si ustedes ya han escuchado de esta metodología de investigación, pero sobre todo quisiera que que ustedes se llevaran para su casa las nociones prácticas de poder implementarlas mañana en sus organizaciones, en su empresa, incluso en el día a día en sus casas. Entonces vamos a contestar qué es, por qué, para qué y cómo. La agenda que tenemos es, bueno, un poco de las definiciones, antecedentes, de dónde viene y dónde nace esta herramienta, sus propósitos y usos, las propuestas metodológicas, cómo los principios y cómo se utiliza, y un caso de estudio de Nicaragua en el que realizamos la sistematización de experiencias para el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y ustedes ahí pues siéntanse libres de hacer sus preguntas y también, por favor, a lo largo de la presentación, si tienen alguna pregunta, no duden en levantar la mano y ahí podemos tener una conversación. Bueno, comencemos. ¿Qué es una experiencia? A ver, ¿qué es una experiencia? Una experiencia es una situación vivida y si pensamos en nuestra vida, lo que consideramos como experiencia puede ser alguna situación que para nosotros fue relevante. Si pasamos al ámbito laboral, podemos verla como un proyecto, un proceso, un programa. Las experiencias tienen características irrepetibles, inéditas, son únicas. Por ejemplo, si algo nos pasa o si nosotros tuvimos una experiencia en un proyecto o en nuestra vida, difícilmente lo vamos a poder replicar de la misma forma. ¿Por qué? Porque esas experiencias están vinculadas al contexto, a situaciones particulares, a emociones, ideas, interacciones, interpretaciones, prejuicios, interacciones con diferentes personas, organizaciones y también están en un contexto en el que tenemos condiciones objetivas y disposiciones subjetivas. Entonces, las experiencias tienen aprendizajes, están llenos de aprendizajes, pero realmente si no
se hace un proceso intencionado para extraer esos aprendizajes de estas situaciones, es difícil que podamos rescatar este conocimiento de la situación vivida. Entonces, ¿qué es la sistematización de experiencias? Ahí vamos a conectar un poco la experiencia con la sistematización de experiencias. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una situación, de un proyecto, ustedes imagínense alguna situación en su vida. Eh, Nosotros vivimos tal vez el día a día y no nos detenemos a reflexionar de lo que ha pasado. Por ejemplo, en un periodo de tiempo de un año o cuando terminamos un proyecto, el proyecto inicia, eh, tiene objetivos, tiene indicadores, pero vamos, cuando comenzamos el proyecto, inicia un proceso y muchas veces las cosas no salen como las planeamos. Y en ese trayecto, en ese proceso, pocas veces nos detenemos a reflexionar y a ir para atrás y comenzar a ver este proceso de una forma diferente. Como, Sí, ya no fuiste. perdón, me Ahora fui sí. mucho. Espérenme, a ver. Ok, estaba por aquí. Listo. Ok, No, ahí, estábamos por ahí, ¿verdad? ahí, sí. Correcto. Sí, Entonces, estábamos diciendo que estábamos en qué es la sistematización de experiencias, que en la situación vivida, en una experiencia hay enseñanzas dispersas, pero si no hay un proceso, un trabajo intencionado, en este caso es lo que hace la sistematización de experiencias, esas enseñanzas se quedan ahí dispersas y no se convierten en aprendizaje. Entonces, eso es el eje principal, pero también la sistematización de experiencias se basa en la interpretación crítica. Entonces, vamos a ver más adelante los momentos metodológicos y cómo sucede esto, pero en general se basa en el ordenamiento, en la reconstrucción del proceso y la interpretación crítica para descubrir la lógica, la significancia del por qué pasó lo que pasó, quiénes hicieron que pasaran esto, por qué eh, también pone atención en las dificultades y todos los cambios que ocurrieron en el camino. La idea es que se construye el conocimiento desde la práctica y es una construcción de conocimiento colectivo, porque también se trata de recopilar y sistematizar esas experiencias de las personas que viven la experiencia. Entonces, aquí es importante hacer una diferencia entre sistematizar información y sistematizar experiencias. Cuando hablamos de sistematizar información, por lo menos, por ejemplo, estamos hablando de ordenar, clasificar, codificar información. Entonces, la sistematización de experiencia es más que organizar y codificar información, es más que narrar, es más que registrar un proceso, porque se basa, el eje es la interpretación crítica. Y luego vamos a ver más a qué me refiero con interpretación crítica. Bueno, antecedentes. ¿De dónde viene, de dónde nace la sistematización de experiencias? Es importante resaltarlo porque es un método que inició como como un estilo, un enfoque para rescatar los aprendizajes de experiencias en un contexto latinoamericano. Se ubica, nace en los años 60 en el contexto de la Revolución Cubana, en los 70 y en los 80. Se populariza también en un contexto de América Central y de Sudamérica, de revoluciones, de movimientos sociales, de procesos de educación popular. Entonces, las personas vieron la necesidad de recopilar el aprendizaje de los procesos que estaban sucediendo justamente para compartirlos con otros sectores. Entonces, también es importante resaltar que la sistematización de experiencias rompe, hace una ruptura epistemológica relacionada a la generación del conocimiento porque nos reivindica la mirada hacia América Latina y reconoce que también desde la práctica, desde el ámbito social, se puede generar conocimiento. Entonces, em, es importante porque
metodología, como les decía, inició como un estilo, pero se fue formalizando y ahora se utiliza en diferentes ámbitos académicos, educativos, también organizaciones no gubernamentales lo utilizan en cooperación internacional también. Como les comentaba, si la sistematización de experiencia es más que clasificar, catalogar, codificar, es más que narrar, es más que sistematizar información. Si solo hiciéramos eso, esto no nos va a permitir aprender, porque el aprendizaje viene cuando volvemos a esa experiencia, reconstruimos este proceso, pero también hacemos una reflexión crítica de este proceso justamente para extraer de ahí esos aprendizajes. Entonces, a través de la sistematización de experiencias se habilitan los conocimientos de los saberes de otros, implica la interpretación del proceso vivido, problematizamos y tomamos distancia de la experiencia y podemos verlo de una forma crítica. La sistematización de experiencias tiene un enfoque transformador porque cuando se realiza surge de una motivación para luego mejorar la práctica. Ahorita les voy a poner un ejemplo porque tal vez ustedes estarán preguntando, o tal vez no, cuál es la diferencia entre la sistematización de experiencia y la evaluación, por ejemplo, que es otro tipo de estudio que es común que se realiza en los proyectos. Entonces, la evaluación mide de forma cualitativa o cuantitativa diferentes etapas en un proyecto y hace una comparación entre los indicadores o los objetivos esperados y lo que realmente está pasando. ¿Verdad? Son momentos a lo largo del proyecto, pero la sistematización de experiencia da otro enfoque porque visibiliza esas dinámicas, las variantes, también los testimonios de las personas involucradas y lo que realmente pasó. Muchas veces en los informes de evaluación, otro tipo de informes, podemos ver indicadores, pero no entendemos realmente por qué fue lo que pasó. Muchas veces los factores para que un proyecto sea exitoso o no tienen mucho que ver con el contexto, con las personas, y esas cosas no se capturan en los informes. Y necesitamos un estudio o como la sistematización de experiencia, justamente para poder rescatar eso. Pero esto también viene de una motivación. Y cuando le hablo de interpretación crítica, nos referimos a hacernos este tipo de preguntas. Por ejemplo, si estamos pensando en un proyecto, no sé, puede ser eh, un programa de educación que involucra a diferentes actores, que involucra a las instituciones educativas, a los padres de familia, a los estudiantes, a las autoridades locales, por ejemplo, y tiene un resultado determinado, una duración determinada. Pero, ¿cómo hacemos para poder mejorar ese programa? Entonces, primero, la gente puede decir, bueno, esta experiencia fue muy rica, fue relevante, nos fue bien, es un caso de éxito, vale la pena que la sistematicemos porque el aprendizaje que tenemos de forma colectiva nos puede servir para mejorar los programas en el futuro. Entonces se hacen, por ejemplo, este tipo de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes hicieron que pasara? ¿Qué cambio hubo? ¿Qué sentimos? ¿Por qué pasó lo que pasó? Y luego una vez que se hace la interpretación crítica y se extraen los aprendizajes, bueno, ¿qué hacemos con estos aprendizajes? Es implementarlos o tomarlos en cuenta para no cometer los mismos errores en los proyectos, para no meter la pata, por ejemplo, y para seguir mejorando de forma sistemática la práctica. Entonces, en este caso, la evaluación y la sistematización de experiencias se pueden complementar para dar una visión distinta o integral de un proceso y poder mejorarlo. Entonces, ¿cómo la podemos usar? Eh, por ejemplo, es común que organismos internacionales que trabajan con muchos actores en programas de multiaños, por ejemplo, en contextos complejos, quieran después de concluir un periodo del programa, hacer una sistematización de la experiencia porque fue un caso complejo y están interesados también en ver qué aspectos se pueden
extraer ahí para tal vez implementarlo en otros programas. Entonces, este tipo de investigación puede utilizarse para retroalimentar la práctica en políticas públicas, desde lo que está pasando en el quehacer, de lo que pasa en la práctica. Puede contribuir a la reflexión de el conocimiento surgido desde la experiencia. Se puede dialogar con la teoría desde lo que pasa, aprendizaje de una experiencia específica. Se puede utilizar para intercambiar o compartir aprendizaje. Puede también utilizarse en equipos de trabajo para fortalecer la identidad, ideas, debate entre la gente, los miembros del equipo, y sobre todo para retroalimentar la práctica de forma general. Por ejemplo, a veces eh, asumimos que em, por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto, utilizamos tal vez las mismas definiciones para implementar el proyecto. Por ejemplo, si hablamos de temas de sostenibilidad o enfoque de género, muchas veces luego por ejemplo, se termina un proyecto o una etapa del proyecto y los miembros del equipo se reúnen para reflexionar sobre ese periodo, se pueden dar cuenta, esto es un ejemplo real realmente, que no estaban utilizando las mismas definiciones. Y entonces comenzó ahí un debate entre, no, pero la sostenibilidad está relacionada con esto, el enfoque de género en esto, y estaban todos trabajando en el mismo proyecto. Entonces, permite estos espacios de debate y también de identidad en los equipos de trabajo. La propuesta metodológica de la sistematización de experiencia, primero hay que decir que no hay una receta, porque se pueden hacer sistematizaciones de proyectos pequeños, así como de programas de años. Pueden hacerse sistematizaciones de este método. Entonces, primero, vivir la experiencia, ¿verdad? Si no hay experiencia o si no hay una motivación desde la gente que vive la experiencia, es muy difícil que realmente esta se sistematice, porque la persona que vive la experiencia es quien sistematiza. Entonces, sí puede tener un facilitador que ayude a sistematizar la experiencia, pero tiene que venir desde las personas que estuvieron involucradas, todo la reflexión y el conocimiento está en las personas. Entonces, tiene que tener una motivación, los protagonistas, una motivación para sistematizar la experiencia, entonces lo deben considerar relevante, importante. También un segundo momento es un plan. Entonces, ¿qué vamos a sistematizar? ¿En qué nos vamos a enfocar? Porque una experiencia es amplia y tenemos que enfocarnos en un aspecto específico porque no podemos sistematizar todo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa sistematizar de esta experiencia? Y luego, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Queremos compartir el aprendizaje? ¿Queremos mejorar la práctica? ¿Queremos... em, depende de qué es lo que se quiera hacer. La fuente de información es importante porque se necesita reconstruir el proceso y para eso necesitamos información de fuentes primarias y secundarias, tener acceso a esta información, tener acceso a las personas que vivieron la experiencia para poder reconstruirla. Y también cómo y cuándo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué métodos vamos a utilizar? Y cuándo, la línea de tiempo en que se va a realizar esta sistematización. Entonces, todo esto nos lleva a la recuperación del proceso de la experiencia vivida. Entonces, con toda esta información que se documenta, toda la entrevista para poder volver a armar este proceso, es la base para luego poder hacer la interpretación crítica. Entonces, con la información que obtenemos de los protagonistas, de la investigación, reconstruimos la experiencia y con esto vamos luego a hacer la interpretación crítica, que es donde viene la teorización, la reflexión y la construcción
del aprendizaje, donde se identifican las dificultades, los cambios, por qué pasó lo que pasó, y donde se puede hacer sentido y se relacionan los diferentes aspectos de la experiencia. Y bueno, no sé si hasta ahora tienen preguntas. Por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas. Ahorita yo les quiero enseñar un caso de estudio que realizamos con el BID sobre eh, el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, el PNCR. Esta sistematización la realizamos en el 2019 y 2020 y el BID el BID tiene, para darle un poquito de contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo eh, ha estado colaborando con el gobierno de Nicaragua en el sector de energía por muchos años y ha sido apoyado el desarrollo en diferentes subsectores del sector eléctrico, en la parte de electrificación, de generación, de transmisión. Entonces, el PNCR es un programa que surge en el 2010 y duró hasta el 2017. Ahí dice 201, pero es el 2017. Entonces estamos hablando de un programa de 7 años y es un programa que fue sin precedentes en el país, porque por la magnitud, por su composición, tenía un enfoque integral para mejorar el sector eléctrico de Nicaragua, un programa de más de 400 millones de dólares financiado por diferentes actores. Entonces fue un hito en el sector eléctrico. Entonces el BID, como este programa tuvo buenos resultados, es considerado un caso de éxito porque a través de este programa se pudo incrementar la cobertura eléctrica de 72% a 96% en solamente 7 años, sobrepasó las metas y también con este programa también se incrementó la generación y uso de energías renovables de un 25 a 74%, se volvió un referente regional y entonces el banco dijo, bueno, ok, este programa fue un éxito, queremos realizar la sistematización de experiencia porque queremos mejorar futuras intervenciones porque queremos saber si hay factores o elementos que podemos implementar en otros países. Entonces, esa fue la motivación principal, el objetivo, el extraer las lecciones aprendidas para poder utilizarlas, mejorar la práctica y ver si se pueden utilizar en otros países. ¿Cómo? Aquí les voy a hablar un poquito de cómo fue la sistematización de experiencias que realizamos. Eh, Duró 3 meses. Implicó trabajo de campo y de escritorio, recopilación de información de fuentes primarias y secundarias. Entrevistamos a diferentes protagonistas, representantes de instituciones del sector de energía, también expertos a nivel regional, o personas a nivel operativo y también gente en las comunidades que vivieron la experiencia. Visitamos alrededor de 14 sitios en diferentes lugares de Nicaragua para documentar, para recolectar esa información de parte de los protagonistas y poder reconstruir esta experiencia y el proceso relacionado al programa. Y contamos con un equipo interdisciplinario para poder desarrollarlo. Al final, este proyecto resultó en un documento para divulgación interna del banco y también en productos audiovisuales para mostrar de una forma para divulgar en diferentes plataformas digitales la experiencia de este proyecto. Y bueno, y aquí algunas de las fotos de ese proyecto, una foto del equipo. Y bueno, creo que con eso termino. Gracias por su atención y díganme si tienen preguntas.
pueden escribirnos las preguntas o también podrían tomar el, el micrófono para hacer cualquier intervención. Pero bueno, yo quisiera como eh, preguntarte, Karen, cuáles son como esas dificultades a la hora de sistematizar en el sentido de que se requiere información de distintos, como en contextos donde se requiere información de distintos actores, por ejemplo, cómo priorizar la información o qué tipo de información se prioriza en el caso de que hay muchas personas con información. Sí. Por ejemplo, es una de las consideraciones o momentos en la metodología. Aquí me voy a regresar solamente para, en el plan. Entonces, una experiencia es amplia. Y cuando nos enfocamos es como que nos ponemos los lentecitos de lo que queremos resaltar de esa experiencia. Entonces tiene que haber un consenso y tiene que haber entre los protagonistas, la gente interesada en sistematizar esta experiencia, de qué es lo que a ellos les interesa para que esto se refleje en los objetivos y para delimitar el enfoque y los ejes de la sistematización. Para darte un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la sistematización de experiencias del programa de electrificación, el programa es inmenso. Claro, hubo la etapa de documentación para poder entender el contexto, para poder construir el proceso, pero el enfoque de la sistematización eran las lecciones aprendidas en ese proceso. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En los cambios, en las dificultades que hubo a lo largo de ese proceso. Entonces, por ejemplo, uno de los hallazgos que tuvimos en este estudio es poder, luego de que estuvimos documentando con diferentes actores y pudimos, porque eh, reconstruir el proceso, nos dimos cuenta que el programa se estancó del 2010 al 2012. ¿Por qué? Porque la institución que estaba em, tomando el rol de liderando la ejecución no era una institución que tuviera un brazo operativo o experiencia en proyectos. Era una institución más dedicada a la generación de políticas. Entonces, luego de 2 años, se evaluó y se dieron cuenta de que ese liderazgo no estaba siendo eficiente. Entonces, luego vieron entre los diferentes actores otras instituciones que estaban participando en el programa y tenían diferentes responsabilidades en ejecución de diferentes componentes, porque el programa tenía diferentes enfoques, y vieron que habían otras instituciones que estaban siendo más efectivas. Entonces hubo una reconfiguración de eso. Entonces, en este caso, estuvimos viendo el proceso y nos enfocamos en esos cambios que hubo. Bueno, porque el proceso, en este caso, era evidente que el programa fue exitoso. Sobrepasaron las metas, eh, la meta era llegar a un 87%, a un 87% y se sobrepasó a un 90%, porque el indicador principal era la cobertura eléctrica a nivel nacional. Y entonces, ¿pero por qué? Entonces comenzamos a ver que el liderazgo de esta institución tuvo mucho que ver con que se alcanzaran esos resultados. Y eso también tuvo que ver que a los 2 años y no a los 5 años hubo este cambio. Entonces, ver todo eso, qué es lo que pasó, por qué pasó, eh, va guiando esa experiencia, pero tiene que haber desde un inicio un enfoque. En este caso eran las lecciones aprendidas en la implementación del programa. No era otro tipo de objetivo, entonces eso ya delimita. Ok. No sé si están interesados, muchachos, en ver el producto final, o sea, ver un poquito cómo se mira un documento como este. Lo podemos compartir, Cami. Sí, sí Ok, puedes compartir la pantalla ahí. Creo que ya. denme un segundo y así Hay lo una, miran. hay Ujú. una pregunta, ¿hay autores sobre sistematización de experiencias para leer? Me imagino que se refiere como a Sí, literatura. sí, y voy a compartir con ustedes un link donde hay una biblioteca
de sistematización de experiencia, uno de los autores que a mí me ha ayudado mucho es Oscar Jara. Em, este autor es peruano y es uno de los militantes, por decir así, de la sistematización de experiencia desde los años 80. Hay mucha información y la voy a compartir con ustedes donde la pueden ver. Entonces, denme un momentito. Ya, se lo voy a... Camilo, quiero dejar de compartir la pantalla, pero se me perdieron los... Ahora, déjame ver, yo creo que puedo Ah, ya, quitarte ya, de acá. ya vi, se me había perdido el botoncito. Ya voy. Tienen, mientras tanto, no sé si tienen alguna otra pregunta. Una otra, bueno, ahí yo hacemos otra pregunta, es como que me parece también como un reto, cómo decirles a nuestras organizaciones o empresas, ¿verdad? Cómo decirles de que necesitan una sistematización, cómo iniciar en ese proceso de convencimiento en el caso de que nos toque liderar una sistematización, decirle al director de proyecto o al director de un programa o al gerente de una empresa, necesita esto porque puede ser, puede ser muy útil, ¿verdad? ¿Cómo iniciar esa ruta para la sensibilización de que la sistematización puede ser útil en algún proceso? Por ejemplo, la sistematización la podemos ver como un proceso de reflexión y en un proyecto o en nuestra organización o en el día a día, podemos, los mismos trabajadores, los miembros del equipo pueden, pueden realizarla después de terminar un proyecto. Una vez viendo, por ejemplo, y reflexionando y poder identificando juntos esos elementos que permitieron que el proyecto fuera exitoso, puede ser como los primeros resultados para motivar, digamos, a un jefe o a un gerente. Pero realmente como ejercicio se puede hacer también a nivel de equipo. Claro que las que les voy a mostrar ahorita, la sistematización, estamos hablando a nivel, una sistematización que la realizó una agencia, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un programa de 10 años, ¿verdad? Entonces requiere un equipo y necesitaron contratar a alguien, pero también en las organizaciones la motivación de la mejora continua, del poder adaptarse a los cambios, de el utilizar y aprovechar ese conocimiento tácito de los trabajadores, que es un activo valioso, puede ser una motivación para que los empleadores o los jefes inviertan en eso. Porque luego este conocimiento se fuga cuando la gente se va y no se documenta. Y si uno tiene documentado valga la redundancia, un documento donde se pudieran rescatar las enseñanzas o el aprendizaje de un proceso o un proyecto determinado, pues ya eso se puede implementar para mejorar la práctica. Déjame compartir. Cami, ¿lo puedes compartir vos? Dale, Estoy un ahorita lo poquito pongo. perdido. Ahorita vamos a compartir por acá. Ahorita les comparto Ah, bueno, aquí creo que que no lo, sí, compartir. Buenas. Yo tengo una pregunta también. Ajá. Ah, Quisiera saber cuál es la mejor manera de minimizar los sesgos en un método de sistematización de experiencia para que, por ejemplo, Camilo estaba mencionando, o creo que vos estabas mencionando
que en los métodos se les dan peso a las experiencias de cada actor para que así podamos saber si se alcanzaron los objetivos o no. Entonces, eh, acoplándome a ese ejemplo un poco, quisiera saber más o menos cómo hacer para minimizar los sesgos mientras se le dan peso a las experiencias de los actores para ver si se alcanzaron los objetivos. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, sí. Sí, creo que te entendí. Y si no, pues ahí aquí no Ay, explicamos mejor. Realmente, bueno, es que la sistematización de experiencias lidia con aspectos objetivos y subjetivos. Entonces, tenemos aspectos objetivos, que son los hechos que también pueden ser capturados en los informes, los indicadores, el avance y eso. Entonces, la sistematización de experiencias realmente no es, porque es una investigación social, no es objetiva, porque estamos hablando de interpretaciones y justamente tiene la intención de capturar, retener ese conocimiento que viene de la experiencia. Entonces ahí se vienen estos factores y, y quiere hacer visible ese conocimiento como tácito, que no está codificado, que está embebido en la experiencia y en la gente, que necesita codificarse para poder entenderse e incorporarse o complementar los datos cuantitativos, por ejemplo. Pero en sí, eh, como estamos hablando de una interpretación, va a tener sesgo, porque es una, y el investigador o el facilitador está ahí como un instrumento para facilitar esta sistematización, pero la interpretación y la sistematización en sí va a venir como resultado de la gente. Entonces, ahí, ahí diría que sería vincularlos con los objetivos. ¿Qué es el objetivo principal de la sistematización para poder tener, para poder no sé si reducir los sesgos, pero por lo menos para que la investigación vaya alineada con lo que se pretende, con el objetivo principal. No sé si me expliqué, pero porque es lo que te va a ayudar a enfocarte y a canalizar hacia tu objetivo, que sería, por ejemplo, si queremos hablar de las lecciones aprendidas, bueno, vamos a enfocarnos en cambios, dificultades, y ahí también van a venir aspectos que son subjetivos. Puede ser que el liderazgo de un grupo de personas haya sido un factor importante y cómo y esto también se vuelve como entre objetivo y subjetivo porque tiene un efecto que puedes tal vez relacionar directamente con el resultado del proyecto, pero también el liderazgo, cómo lo ves, pues. Entonces es como yo creo que la mejor forma sería de alinearse tener objetivos claros para poder enfocarte. Una cosa Gracias. que me gustaría agregar ahí en eso de la minimización de sesgos, al menos en este proyecto, lo que nos pasaba es que cuando hay, ¿verdad?, muchísimos actores, cada quien tiene una versión, ¿verdad?, de su realidad y de cómo interpretan esa realidad a través del proyecto, la intervención de los proyectos, etcétera. Una de las cosas que creo que funcionó a la hora de como de evitar eh, evitar como ese peso de de una opinión o de otra, era desde el simple hecho de que el informante se sienta un espacio cómodo para compartir la información, en el sentido de que también evitar sesgos significa encontrar a los informantes y llegar hacia ellos sin que haya como perturbaciones de otro actor cerca. Por ejemplo, desde que el informante comienza a hablar sobre cómo se implementó el proyecto sin que esté un jefe o una persona que está en un cargo superior y sobre algo en concreto. Entonces, a lo que voy es que también esa como facilitación y de espacios que permitan a los distintos informantes compartir la información, primero en confianza y sin sentir
ninguna presión sobre lo que están compartiendo, ¿verdad? Obviamente siempre como fiscalizando la confidencialidad de esa información, también creo que aporta. Podría agregar ahí que hay cuando estamos reconstruyendo el proceso, hay información que ya está accesible en documentos, entonces es más fácil contrastarla y validarla con lo que nos dicen los informantes, las diferentes personas. Ahora, hay informantes que son claves, o por ejemplo, en el caso de la sistematización de este programa, los informantes a nivel estratégico, a nivel de ministerio y gerencial, eran los que tomaban las decisiones. Entonces, ellos tienen una visión panorámica del proyecto, del programa. Entonces, ellos eran los que realmente hacían un análisis más general de lo que había pasado, porque tenían mucha más formación y una visión, sí, mucho más integral de todo. Entonces, cuando entrevistábamos, por ejemplo, a personas operativas, ellos estaban más enfocados en los proyectos y ya no nos proporcionaban ese análisis estratégico que nos daba la gente que estaba a nivel de ministerio o los expertos en el BID. Entonces, es como ir complementando todas esas narrativas y todos esos testimonios a diferentes niveles y luego ir contrastando. Entonces, muchas veces nosotros tuvimos muchas entrevistas, pero para poder documentar. Por ejemplo, la entrevista de la gente a nivel operativo, las entrevistas de las personas que trabajaban en los proyectos, nos sirvió mucho para documentar y reconstruir, pero a la hora de hacer la interpretación crítica, los mejores recursos que tuvimos fueron de las personas que estaban involucradas a nivel más estratégico, pues. Entonces, pero es interesante el complementar y eso uno se da dando cuenta en el camino cuando va realizando la sistematización. Cami, ¿puedes compartir el documento Sí, para que los ahorita, muchachos lo puedan ver? ahorita lo comparto, el documento. Bueno, acá está. Vos me decís si querés ver algo en concreto. Se ve, logra Sí, ver. sí, sí, creo que podemos hacer como una vista general para que tengan una idea de cómo se mira un documento de esto. Por ejemplo, esto es un documento de 73 páginas, que una parte importante de él eran la visualización, las fotos. Entonces, un documento como este no tiene que ser inmenso, porque al final lo que quieren es que sea un producto de divulgación de conocimiento y la gente no le gusta leer un montón, ¿verdad? No se van a poner entonces hay que hacerlo atractivo y también fácil de entender. Entonces había lenguaje técnico, pero también la idea es que tomar en consideración la audiencia, quién va a leer este este documento y darle la información necesaria para entender. Entonces, el documento tiene una parte de contexto, tiene los objetivos de la metodología, luego la explicación de los diferentes actores para que cuando uno va leyendo va entendiendo quién es este, quién es el otro y cómo se interactúan. Entonces, te va dando información para que el lector pueda entender. Y luego hay una sección donde comienza a explicar eh, a, a describir el proceso también. Da información general. A ver, vamos hasta, creo que está más abajo Y el, luego, sí, pero esta fue la segunda sistematización, ¿verdad? sí, ese fue de Ajá, transmisión. sí. Y luego de esta sección de descripción luego viene la parte de la interpretación crítica, que es la parte de las lecciones aprendidas. En este caso, estas sistematizaciones, porque hemos realizado varias sistematizaciones con el BIT, el enfoque es de lecciones aprendidas. Entonces ya sabemos que los que quieren saber, ok, cómo que
qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, cuáles fueron las dificultades y comenzar a ver en esas partes cómo se puede mejorar, quiénes fueron los actores que contribuyeron a que pasara de esa forma, qué se podía haber hecho diferente, qué harían si lo volvieran a hacer, todo ese tipo de preguntas a los actores principales para poder sacar todo ese, para provocar esa reflexión y para poder documentar esos aprendizajes. Entonces, la parte de la experiencia es la parte de la interpretación crítica y luego Camilo va más para abajo, donde ahí viene como más en resumen cuáles fueron las lecciones aprendidas, los factores que contribuyeron. Por ejemplo, en estos proyectos tiene mucho que ver la capacidad de las instituciones, tienen una fortaleza en planificación, la coordinación y la comunicación fluida con el banco en las diferentes etapas. Entonces, todos esos factores son los que también van contribuyendo y eso es lo que nosotros a lo largo de la investigación vamos capturando. Bueno, yo creo que ya estamos por la hora, Karen. Sí, no sé si tienen otras preguntas. Yo les voy a compartir el link con Camilo vamos a poner ahí en la presentación o lo compartimos luego para que puedan acceder a bibliografía relacionada con la sistematización de experiencias. Igual les había Eh, compartido ahorita que perdimos tu comunicación, el blog sobre la diferencia entre datos, información y conocimiento que está en el sitio web de Red Ujú, Panda, para que ahí ajá. también lo puedan. Perdón, Roger, creo que tenías una consulta. Era, digamos, la referencia principal, digamos, de este documento, eh, la elaboración en sí, digamos, como tal, por lo que veo y escucho, son una recopilación de experiencias mediante entrevistas, mediante una sistematización de preguntas, digamos, sobre los involucrados. O sea, los recursos que esto ocupa es básicamente eso, o sea, para poder llegar o elaborar el documento como tal, la inversión principal es recopilar las experiencias mediante entrevistas o algún otro método que se pueda implementar, digamos, que pueda aumentar los recursos o disminuir aún más los Sí. recursos. Por ejemplo, la parte de la recopilación de información, claro, es crucial y los principales insumos para estos documentos son documentos oficiales que son públicos de las diferentes instituciones en el sector de energía en Nicaragua, complementando con la entrevista, porque la entrevista, la información de la entrevista es algo que no se encuentran en los documentos. Entonces hacemos una parte que es la revisión de documentación y luego la entrevista. Para la entrevista pueden haber diferentes métodos. Lo que hacemos nosotros es hacer entrevistas estructuradas, semiestructuradas, porque como ya tenemos objetivos, entonces hacemos los instrumentos de acuerdo a los objetivos que queremos alcanzar. Entonces tenemos un cuestionario, entonces semiestructurado, no tan estructurado, porque también damos espacio un poco a que la gente también se extienda dependiendo de cómo va la conversación, pero también se pueden hacer grupos focales, hicimos grupos focales. Creo que el costo principal en este tipo de proyectos es que tuvimos que ir a diferentes lugares para poder entrevistar a diferentes personas. Si no hay que viajar y tener accesible la gente, los protagonistas que vivieron la experiencia, pues los costos se reducen. Y ahí puedes utilizar diferentes técnicas. Entrevistas a profundidad. Nosotros hicimos entrevistas a profundidad con actores claves porque luego te extendes más. Entrevistas semiestructuradas porque también tenemos limitación de tiempo. Los actores claves son gente ocupada. Entonces no nos podemos extender 2 horas. Entonces a veces hacíamos varias entrevistas porque nos dábamos cuenta que en una entrevista tocaban un tema interesante y luego, ay, este lo deberíamos haber profundizado más, entonces pedíamos otra entrevista con la persona para poder complementar eso, porque eso estaba importante para la investigación. Entonces, depende. Entonces, el tema de los recursos, si no tenés que viajar,
ya es menos costoso. Y también la accesibilidad de la gente. Por eso ahí es importante la motivación. Entonces, en este tipo de estudios, la gente que vive la experiencia generalmente es la que está más interesada en sistematizar la experiencia. Entonces, tienen mayor disponibilidad, porque nace de ellos el querer retener ese conocimiento. En este caso, así fue, pues, de parte del banco y de las instituciones del sector de energía, ellos estaban interesados en documentar porque fue un caso de éxito y entonces ellos estaban dispuestos. Entonces también depende. Bueno, si alguien tuviera alguna otra pregunta, no la puede hacer o puede intervenir y si no, bueno, gracias a todos por su asistencia y vamos a dejar luego esta sesión, la vamos a dejar grabada, la vamos a dejar en la sesión de blog del sitio web de Red Panda, igual se la vamos a hacer llegar por correo para que la puedan chequear y la invitamos a estar atentos a nuestras siguientes sesiones. Así que muchísimas gracias por sumarse Sí. a las sesiones y bueno, que estén también, que tengan buenas tardes todos. Gracias muchachos por su tiempo y vamos a compartir ahí la bibliografía y espero que puedan implementar alguna de las cosas porque la sistematización no tiene que ser solamente para un proyecto grande, se puede hacer también en proyectos pequeños, incluso en nuestro día a día en un proyecto personal. Tomando en consideración esos momentos, pueden comenzar a practicar también. Y cualquier Bueno, cosa, si quieren, no sé, si tienen preguntas luego, siéntanse libres de simplemente preguntarme o yo feliz de poder compartir cualquier conocimiento. bueno, nos vemos. Gracias.